En la fiesta familiar, yo solo quería pasar desapercibida. No tenía ganas de hablar con mis tías, ni de responder porque Miguel no había venido conmigo, ni de escuchar las risas forzadas de mis primos que fingían llevarse bien. Era una de esas noches en las que uno asiste por compromiso. Respira hondo y espera el momento de irse sin que nadie note la fuga. Caminé entre las mesas conversando lo justo, sonriendo por educación, sintiendo el ruido como una manta que me envolvía pero no me tocaba. No imaginaba que, en menos de una hora, todo lo que yo creía de mi relación, de mi vida y de mí misma se rompería en 1000 pedazos. Y no por un grito, ni por una pelea, ni por un descubrimiento dramático. No, todo comenzó por un descuido mínimo. Un gesto tan pequeño que cualquiera hubiera ignorado, pero yo no. Yo lo vi, yo lo sentí. Y ese instante abrió una grieta que terminó tragándose todo. Estaba apoyada en el respaldo del sofá del living cuando vi el celular de Miguel vibrar. Él había ido al baño hacía un rato y lo había dejado ahí sobre un almohadón, como si nada. Lo curioso es que Miguel nunca dejaba su celular a la vista. Jamás. Era de esos que lo llevan hasta para sacar la basura. Así que ver su pantalla encenderse, liberada, tan vulnerable, ya me levantó sospechas. Al principio fui a ignorarlo. Giré la cabeza, seguí escuchando la conversación de mis primas. Intenté fingir que mi corazón no se aceleró sin motivo, pero entonces apareció algo en la pantalla. Una frase, chat archivado actualizado, mi respiración se detuvo. Ese tipo de notificación no salta sola. Alguien había escrito. ¿Y si estaba archivado? Era porque él no quería que yo lo viera. Me quedé inmóvil. El celular vibró otra vez, y esta vez apareció un nombre. Clara, seguido de un corazón rojo. El mundo desapareció detrás de mí. Como si alguien hubiera apagado el sonido de la fiesta. Escuchaba todo distante, como bajo el agua. No pude evitarlo. Extendí la mano. No para invadir. No para revisar. Era otra cosa más instintiva. Más animal. Una mezcla de miedo y certeza. Como si ya supiera lo que estaba a punto de encontrar. Deslicé el dedo y la pantalla se desbloqueó. Sí, él había salido tan rápido que olvidó bloquearlo. Maldita casualidad. O destino. O advertencia. Abrí el chat archivado. Y antes de llegar a las conversaciones, la primera línea, la más reciente, apareció como un golpe directo al pecho. Te extraño. Leí esas 2 palabras como si ardieran. No eran de él. Eran de ella. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver su respuesta, apenas abajo, en gris oscuro, marcada con un visto. Yo también. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. Mis manos comenzaron a temblar, pero no solté el teléfono. No podía. Algo dentro de mí exigía saber, exigía ver. Exigía llevar hasta el final esa tortura. Abrí el historial completo. Semanas. No 1, no 2 días. Semanas de mensajes. Conversaciones largas, sugerentes, llenas de insinuaciones, que solo se intercambian con alguien que conoce tu piel. Había bromas internas, recuerdos compartidos, mensajes nocturnos. Y, lo que más dolió, había planes. Cuando vuelvas, no digas nada. Solo ven. Extraño tu olor, volvemos al hotel de siempre. Yo tragué saliva, sintiendo que el estómago se me cerraba. ¿Hotel? Siempre. ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? Busqué la fecha más antigua, más de un mes. Un mes entero de traición oculta bajo mi nariz. De palabras que jamás me dijo a mí. De deseos que jamás compartió conmigo. De besos que nunca fueron míos. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no. Fue llanto, no fue tristeza, fue otra cosa. Algo más oscuro, más firme, más consciente. Una calma que no venía del perdón ni de la resignación, sino de la claridad. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Y ya no tenía dudas. Miguel me estaba engañando. Sin rodeos, sin excusas, sin vergüenza. Y lo peor, tenía suficiente seguridad como para archivar el chat, no eliminarlo. Como si estuviera tan acostumbrado a mentir que ni siquiera temía ser descubierto. Como si creyera que yo nunca, jamás, lo revisaría. Esa sensación me despertó algo nuevo. Me levanté despacio, revisé que nadie estuviera mirando. Apagué la pantalla y guardé el celular en el mismo lugar. Me alejé del sofá sin que nada en mi cara delatara el cataclismo interior. Caminé hacia el baño como si necesitara retocar el maquillaje. Cerré la puerta. Apoyé las manos en el lavamanos y respiré. Me miré al espejo. No lloré. No me derrumbé. No me tembló la voz. Al contrario, sentí una frialdad precisa, una lucidez quirúrgica, y una frase salió sola. De mis labios. Conmigo no vas a jugar, Miguel. En ese instante exacto entendí lo que iba a hacer. Lo decidí sin gritos, sin rabia, sin impulso. Fue como escribir una sentencia sobre piedra.
Esa misma noche, aunque él no lo supiera. Yo iba a cerrar cada puerta que él creía tener abierta en mi vida. No iba a hacer un escándalo. No iba a gritarle frente a mi familia. No iba a pedir explicaciones. No iba a rogar amor. Yo iba a hacer algo mucho más silencioso y devastador. Iba a desaparecerlo de mis cuentas, de mis accesos, de mis claves, de mis recursos. Iba a soltar su mano sin avisar. Iba a dejarlo caer en su propio vacío. Porque esa noche, mientras todos celebraban, yo descubrí que había vivido con un extraño. Y que una traición así no se responde con lágrimas, se responde con estrategia, y con una sola palabra clara. Afilada, definitiva. Basta. Salí del baño con la cara perfectamente tranquila. Como si nada hubiera pasado. Nadie sospechó, nadie imaginó que yo acababa de ver mi relación desmoronarse en una pantalla a centímetros de mi mano. Caminé entre mis tíos, mis primos, mis sobrinos, saludando, sonriendo, fingiendo que mi mundo no acababa de volverse una ruina silenciosa. Lo curioso es que, mientras más sonreía, más crecía dentro de mí esa determinación helada. No estaba temblando, no estaba hiperventilando. No estaba desbordada. Todo lo contrario. Sentía una lucidez que pocas veces en mi vida había experimentado. Era como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que yo no iba a llorar. Que no. Iba a suplicar. Que no iba a rogar amor donde ya no quedaba ni la sombra de la lealtad. Miguel regresó del baño unos minutos después, secándose las manos con la camisa y sonriendo como un idiota encantador. Besó mi mejilla sin saber que yo ya había leído cada mensaje que le escribió otra mujer, cada promesa, cada insinuación. Me preguntó si quería algo de beber. Yo respondí con un tono tan cálido, tan normal, que hasta yo misma me impresioné. Sí, tráeme un poco de vino. Él se alejó y yo lo observé caminar entre la gente, saludando, haciendo chistes, comportándose como si fuera el hombre perfecto. Ese mismo hombre que, horas antes, había escrito yo también a la mujer que decía extrañarlo. No sé si fue la música, el ambiente o mi propio instinto, pero algo en mí empezó a conectar piezas. Empecé a recordar todas las veces en que él llegaba tarde sin razón, todas las noches en que decíamos que íbamos a ver una película y él caía dormido al minuto, como si ya hubiera gastado toda su energía en otra parte. Recordé las discusiones pequeñas, casi insignificantes, pero siempre llenas de evasivas, de historias que no cerraban, y de repente todo tenía sentido. No eran inseguridades mías, no era exageración, yo nunca estuve loca, él solo era un excelente mentiroso. O un mentiroso confiado. Lo observé desde lejos. Cómo se observa a un desconocido. Y entendí algo más. Él no valía un enfrentamiento público. No valía un escándalo. No valía mi dolor expuesto delante de todos. Mi dignidad no merecía convertirse en espectáculo para la familia. Él iba a caer solo. Y yo iba a asegurarme de que, cuando cayera, no tuviera donde apoyarse en mí. Pasé el resto de la fiesta recogiendo información en silencio. Observé cómo hablaba, cómo sonreía, cómo fingía interés, cómo trataba de tocar mi cintura cada vez que pasaba cerca. Como si todavía tuviera derecho. Cada gesto suyo era gasolina para mi decisión. Cuando por fin la noche terminó y nos despedimos, yo ya tenía claro lo que iba a hacer. Él me ofreció llevarme a casa. Yo asentí. Fingí cansancio, fingí ternura, fingí todo lo que él había fingido conmigo. El camino de regreso fue silencioso. Él tarareaba la música, tocaba el volante con los dedos como si su vida fuera perfecta. Yo miraba por la ventana. Pero por dentro las palabras se organizaban como piezas de ajedrez. Cuando llegamos a casa, me duché lentamente, pensando cada paso. Me puse ropa cómoda y salí al salón. Miguel estaba tirado en el sofá, revisando su celular. Cambió la pantalla en cuanto me vio. No sabía qué, yo ya conocía su truco. No dije nada. Me senté frente al computador. Abrí el banco. Comencé a cerrar accesos, cambiar claves, retirar mi nombre de todo lo que nos unía económicamente. Él ni se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado sonriendo a la pantalla. ¿Quién sabe si a ella? A cada contraseña nueva. Sentía que recuperaba un pedazo de mí que había perdido hacía tiempo. No estaba haciendo nada ilegal, nada sucio, nada vengativo. Solo estaba protegiéndome de un hombre que me mintió sin parpadear. Cerré nuestra cuenta conjunta. Transferí mis ahorros a una cuenta que él no conocía. Quité su acceso a mi tarjeta. Desactivé la tarjeta adicional que él tenía desde hacía meses. Revisé una por una nuestras suscripciones compartidas y eliminé su acceso sin dejar rastro. El proceso entero me tomó casi 2 horas. Cuando terminé, me recosté en la silla y solté un suspiro profundo. No de tristeza, de liberación. Como si hubiera soltado cadenas que no sabía que llevaba. Miguel se asomó desde el sofá.
Me dijo que estaba cansado. Me preguntó si quería dormir. Su voz sonaba tranquila, dulce, como si todo fuera normal. Yo lo miré y pensé, si supieras lo que acaba de pasar. Si supieras que ya no tienes forma de usar mi dinero, mis cuentas, mis recursos. Si supieras que mañana despertarás en un mundo donde no puedes controlarme ni engañarme sin consecuencias. Asentí. Le dije que sí. Que fuéramos a dormir. Me di cuenta de algo mientras caminábamos al cuarto. Yo ya no sentía amor, ni odio, ni rabia. Sentía una claridad feroz. Una seguridad que jamás había sentido antes. Una sensación de estar haciendo lo correcto. Y esa sensación se volvió aún más fuerte cuando, ya acostada, escuché a Miguel escribir mensajes en silencio, creyendo que yo dormía. Nunca imaginó que esa noche, sin gritos, sin peleas, sin lágrimas, yo había cambiado completamente el juego. Él todavía creía que me tenía, y yo ya estaba muy lejos de él. A la mañana siguiente, Miguel despertó primero. Yo escuché cómo se levantó con cuidado, abrió la puerta del cuarto y caminó hacia la cocina. Supe, por el sonido metálico de la cafetera, que estaba preparando desayuno. Era su manera de actuar como si todo estuviera perfecto, como si la vida que llevábamos no escondiera grietas profundas. Yo permanecí en la cama unos minutos, observando el techo, sintiendo una mezcla de calma y anticipación. Esa mañana sería el inicio real de todo. La noche anterior había sido el movimiento silencioso, la preparación. El amanecer sería el choque. Me levanté con calma y fui a la cocina. Miguel estaba frente a la estufa, canturreando, completamente ajeno a lo que había pasado mientras dormía. Me sonrió como si nada. «Buenos días, preciosa». Yo respondí con una sonrisa igual de convincente. «Buenos días». Me ofreció café. Me preguntó si había dormido bien. Me abrazó por la cintura. Ese abrazo me reveló algo inesperado. Ya no me dolía. Ya no había ese nudo, esa dependencia, ese miedo a perderlo. Sentí distancia, claridad, casi compasión. Mientras desayunábamos, él hablaba de sus planes para la semana, de reuniones, de visitas al gimnasio, de tonterías sin importancia. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar, en la decisión que venía, en la conversación inevitable, en su reacción cuando descubriera que, por primera vez, su mentira tendría consecuencias reales. Después del desayuno, él tomó sus llaves para salir a trabajar. Me dio un beso rápido y me dijo, «Nos vemos esta noche». Yo asentí, aunque sabía que esa noche no sería como él imaginaba. Apenas cerró la puerta y escuché el clic de la cerradura, solté un suspiro largo. Sentí mi cuerpo aflojarse, como si al fin pudiera respirar aire limpio. Me senté en el sofá y revisé mentalmente cada paso que había dado la noche anterior. Había cambiado todo. Accesos, claves, tarjetas, cuentas. Y aún quedaban algunos detalles. Abrí el notebook y revisé su correo compartido conmigo, el que usábamos para recibos. Había notificaciones del banco, movimientos que él pensaría que seguían funcionando. Cancelé lo último que quedaba y cerré sesión para siempre. Luego me levanté y comencé a recoger mis cosas. No muchas, pero las suficientes para no dejar mi vida desperdigada en esa casa. Guardarropa, documentos, objetos pequeños que tenían valor para mí. Y mientras lo hacía, pensé en la Clara del chat, esa mujer que le escribía te extraño, que le enviaba fotos, que hacía planes con él. Me pregunté si ella sabía de mí, si él le había contado que vivíamos juntos, si le había dicho que yo existía de verdad. Sabía que las posibilidades eran mínimas. Miguel era experto en crear realidades paralelas, en adaptar la versión que más le convenía según la persona. De pronto, el teléfono vibró en la mesa. Lo tomé esperando que fuera una amiga, pero no. Era un mensaje de una desconocida, un número sin nombre. Abrí. «Hola, eres Ana, ¿cierto?» No respondí al instante. El segundo mensaje llegó antes de que pudiera procesar el primero. «Soy Clara». Sentí que el aire a mi alrededor se congelaba. Ella, la del chat, la que le decía te extraño, la que planeaba hoteles con él, la que recibía emojis que nunca fueron míos. Miguel había olvidado borrar algo, o ella había encontrado mi número por su cuenta. Mi corazón se aceleró, pero no por dolor, por anticipación, por la pieza que faltaba para entender toda la historia. Después de unos segundos, escribí, «Sí, soy Ana. ¿Qué necesitas?» La respuesta llegó rápido. «Tenemos que hablar. Es urgente». Dudé. Parte de mí quería rechazarla, proteger mi espacio, mantener distancia. Pero otra parte, la parte que quería entender todo. Sabía que esa conversación era necesaria. Le respondí, «Dime dónde». Nos encontramos en una cafetería a pocas cuadras. Llegué antes que ella y me senté en una mesa cerca de la ventana.
El sol de la mañana daba sobre el vidrio y me hacía entrecerrar los ojos. Sentía el estómago apretado. Pero no por miedo. Era más parecido a la sensación de estar a punto de resolver un enigma. A los minutos. Clara entró. Era más joven de lo que imaginé. Más frágil. Con un gesto nervioso y los ojos rojos. Como si también hubiera llorado o no hubiera dormido. Cuando se sentó frente a mí. No hubo rivalidad. No hubo odio. Solo una tensión llena de preguntas. Ella respiró hondo antes de hablar. No sabía si debía contactarte. Pero creo que tienes que saber lo que él hizo. Asentí sin palabras. Clara continuó. Miguel me dijo que tú ya no eras parte de su vida. Que estaban separados. Que vivías con él solo por cuestiones económicas. Que él te ayudaba porque te daba pena dejarte sola. Sentí una mezcla de rabia y risa amarga. Clara bajó la mirada. También me dijo que tú le revisabas el celular, que estabas obsesionada con él, que no lo dejabas en paz. Tragó saliva. Que eras tóxica. Que él quería estar conmigo. Pero tú no se lo permitías. Me quedé quieta. Había escuchado muchas mentiras en mi vida. Pero esa era nueva. Clara me miró con desesperación. Yo le creí todo. Él era tan convincente, nunca pensé que estaba con alguien más. Nunca pensé que, ella se quebró un poco, y por un instante vi en ella algo que reconocí, la versión de mí misma que aún creía en Miguel. Colocó su teléfono sobre la mesa. Ana. Él jugó con nosotras. Me mintió a mí, te mintió a ti. Y creo que le mintió a alguien más también. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Alguien más? Clara sintió con un dolor que casi me hizo temblar. No eres la única. Y creo que necesitas saber lo que descubrí anoche. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché esas palabras. No eres la única. Las dejé resonar en mi cabeza como si fueran un eco interminable. Clara miraba la taza de café entre sus manos. Evitaba mis ojos. Respiraba entrecortado. El silencio entre nosotras se volvió tan espeso que casi pude tocarlo. Finalmente me animé a preguntar con voz baja pero firme. ¿Qué descubriste? Ella levantó la mirada y la vi temblar. No solo a ella. Su voz también tembló cuando dijo la frase que estaba a punto de cambiarlo todo. Miguel no solo estuvo contigo y conmigo, también estuvo con otra persona al mismo tiempo. Una tercera. No pude evitar que mi cuerpo reaccionara. Me incorporé un poco en la silla como si necesitara asegurarme de haber escuchado bien. ¿Otra más? Clara afirmó lentamente. Le temblaban las pestañas. Esta chica creo que no sabe de ninguna de nosotras. Siente que Miguel es su novio oficial. Me quedé sin palabras por unos segundos. La mente me trabajaba a una velocidad que no sabía que tenía. Una mezcla de indignación, incredulidad y, aunque no quisiera admitirlo, una punzada de lástima por esa tercera mujer que ni siquiera sabía que era parte de un circo que no pidió. Clara apoyó los codos en la mesa y acercó su teléfono. Mira, abrió la galería de imágenes. Fotos de Miguel con alguien que yo nunca había visto. Una mujer de cabello castaño, rizado, sonrisa amplia, ojos llenos de ilusión, en las fotos aparecían abrazados, en restaurantes, caminando por un parque. En un mirador que reconocí inmediatamente. Era un lugar al que le había dicho que quería llevarme desde hacía meses y que siempre posponía. Llegué a sentir asco, no por ella, por él, por su capacidad de duplicar, triplicar, multiplicar afectos como si fueran objetos intercambiables. Clara deslizó a la siguiente foto. Esta fue de hace 3 días. 3 días. Yo ese día había cocinado para él. Habíamos cenado juntos. Él me dijo que estaba agotado, que no tenía energía ni para caminar. Y ahí estaba la prueba. Ese mismo día, él caminaba alegremente por la ciudad con otra mujer, tomándole fotos, dándole la mano, besándole la frente. Apreté los dientes. Clara me observó en silencio, como si estuviera esperando que yo explotara. Llorara o dijera algo que ella misma no hubiera sido capaz de decir. Pero no. No lloré. No temblé. No grité. Mi reacción fue distinta. Una serenidad extraña se apoderó de mí. Un entendimiento frío, preciso. Casi quirúrgico. La clase de calma que llega cuando uno finalmente entiende que la otra persona nunca fue quien dijo ser. Clara continuó después de un par de segundos. Cuando lo confronté anoche. Él me dijo algo que me hizo venir a buscarte. Él dijo que tú estabas loca por él. Que eras capaz de hacer cualquier cosa. Que le habías robado dinero. Que le habías vaciado las cuentas para castigarlo. Ahí sentí fuego recorrerme las venas. No porque me importara lo que él dijera de mí, sino porque era la confirmación perfecta de algo. Él ya había notado lo que yo había hecho. Mis cambios, mis bloqueos, mis cortes. Y en vez de asumir nada, intentó convertirme en villana ante otra persona. Era una jugada clásica. Mezcla de manipulación y miedo.
Clara siguió hablando. Él parecía desesperado. Trató de convencerme de que tú eras el problema, que él era la víctima, y entonces entendí que algo más escondía. No me encajaba su actitud. Miguel nunca había mostrado pánico frente a mí, siempre tan seguro, tan confiado, tan firme en sus mentiras. Pero anoche estaba extraño, así que revisé su teléfono. Me quedé quieta. Tenías acceso a su teléfono. Ella sintió, avergonzada. Lo tenía desbloqueado junto a mí, no lo pensé. Algo en mi intuición me lo pidió. Y encontré algo más. Algo que tú necesitas saber cuanto antes. Y vi su mano deslizar por la pantalla, abriendo una carpeta oculta. Fotos de documentos. Documentos de Miguel, entre ellos un formulario bancario. Un formulario dirigido a un banco distinto del nuestro. Un formulario para solicitar un movimiento grande de dinero a nombre de él. Pero lo que me heló la sangre no fue eso. Fue el destinatario. Había un nombre, no el mío, no el de Clara, no el de la tercera chica. Era un nombre desconocido, masculino. Clara me miró fijamente, con un gesto que no supe si interpretar como miedo o como advertencia. Miguel tiene deudas. Muchas. Deudas que no puedes imaginar. Deudas con gente peligrosa. Me quedé sin habla. Ella continuó, bajando la voz. Él necesitaba acceso a las cuentas de alguien más para cubrirlas. Por eso se acercó a ti. Por eso te había metido en la idea de una vida compartida. Por eso quería información. Accesos, datos. Y creo que ella iba a intentarlo también conmigo. O con la otra chica. Lo sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. No era solo infidelidad. Era algo más profundo, más sucio. Más calculado. Miguel no estaba jugando con corazones. Estaba jugando con vidas. Estaba usando a 3 mujeres al mismo tiempo para cubrir sus propios problemas. Y yo, esa mañana, había cortado todas sus vías de escape sin saberlo. Clara tomó aire como si necesitara fuerza para la frase final. Ana, creo que lo dejaste sin opciones. Cuando accedí a esa frase, sentí la verdadera gravedad de todo. Miguel no solo se había quedado sin acceso a mi dinero, también se había quedado sin la posibilidad de usarme para pagar sus deudas. Y no solo eso, probablemente. También había perdido a Clara, y muy pronto a la tercera mujer. Y entonces la pregunta más peligrosa me atravesó la mente. ¿Qué hace un hombre desesperado cuando se queda sin su último recurso? Clara parecía haber leído mis pensamientos. Ana, ten cuidado. Él no va a reaccionar bien cuando se dé cuenta de lo que realmente hiciste. Sentí por primera vez desde que todo comenzó. Un escalofrío real. No por dolor, no por tristeza, sino por el reconocimiento de un peligro que no había visto venir. Porque Miguel no solo era un infiel, era un mentiroso profesional. Era un manipulador hábil. Y ahora era un hombre acorralado. Y los hombres acorralados son impredecibles. Salí de la cafetería con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. No era mareo, no era miedo. Era esa mezcla extraña entre adrenalina y lucidez que aparece cuando entiendes que tu vida acaba de entrar en un terreno desconocido. Caminé unas cuadras sin rumbo, respirando hondo, tratando de ordenar todo lo que Clara me había dicho. 3 mujeres, deudas, formularios, un hombre desesperado, un hombre acorralado, un hombre que ahora, sin saberlo, había perdido todas las puertas que yo misma le cerré la noche anterior. Me detuve en una esquina. Apoyé la mano en una pared y cerré los ojos. Vi su rostro en mi mente, la sonrisa confiada, las excusas, las noches que desaparecía, las historias que nunca encajaban, todo lo que antes parecía. Sospecha ahora se dibujaba como un mapa perfecto. Miguel no estaba jugando a tener aventuras. No estaba coqueteando por aburrimiento. Lo que buscaba era más oscuro, más egoísta, más peligroso. Él necesitaba dinero, necesitaba acceso. Necesitaba a alguien que le diera seguridad mientras él intentaba salir del pozo donde se había metido. Recordé que, semanas atrás, él me insistió para que agregáramos un nombre como beneficiario en una de mis cuentas. Dijo que era por precaución, que era importante para el futuro. Yo dudé entonces. Algo dentro de mí no quiso hacerlo, y ahora entendía por qué. Abrí los ojos de golpe. Necesitaba volver a casa, no para enfrentarlo, no todavía, sino para asegurarme de que nada quedara suelto. Caminé rápido, casi corriendo, hasta que llegué a mi edificio. Entré, cerré la puerta detrás de mí y revisé cada cosa, mi laptop, mis documentos, mis contraseñas, mis carpetas. Todo estaba protegido, todo cerrado, todo inaccesible para él. Me senté en el sofá, sentí el latido acelerado de mi pecho, y entonces algo sonó. Mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Miguel. Estoy saliendo antes.
te veo en un rato. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Él no solía salir antes, y mucho menos avisar. La hora apenas pasaba del mediodía. Lo sentí en el estómago, él ya había intentado entrar a alguna cuenta. Ya había recibido un correo bloqueándolo. Ya sabía que algo había cambiado. Me levanté de golpe. Tenía que decidir si quedarme o irme. Si enfrentarlo o evitarlo. Si hablar con él o dejarlo hablar solo. Pero mientras daba vueltas por la sala, una certeza me golpeó, no podía huir. Si huía, él aparecería igual. En mi trabajo. En la casa de mis padres. En cualquier lugar. No, tenía que escucharlo. Tenía que verlo reaccionar. Tenía que entender hasta dónde llegaba su desesperación. Pero no podía estar sola. No completamente. Llamé a mi hermano. Él vivía cerca. ¿Estás en casa? Necesito que vengas. Es urgente. Su respuesta llegó de inmediato. Doy 10 minutos. Respiré. Me senté en la mesa de la cocina. Esperé. Cada segundo sonaba como un golpe en la madera. Mi hermano. Llegó puntual. Cuando abrí la puerta y él me vio la cara, su expresión cambió. ¿Qué pasó? Le conté todo. Desde la fiesta. Los mensajes. Clara, la tercera mujer. Las deudas. Los formularios. Los accesos. Mis cambios. Los bloqueos. Y por último, el mensaje de Miguel diciendo que venía en camino. Mi hermano me escuchó sin interrumpir. Tenía el rostro tenso. Finalmente dijo, no vas a hablar sola con él. No pienso dejarte. Asentí. Sentí alivio. Y también miedo. Justo cuando terminábamos de hablar, escuché el sonido del ascensor. Era ese silencio previo. Ese presentimiento. Sabía que era él. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un golpe seco. Ana, soy yo. Abre. Su voz. Ya no sonaba tranquila, ni suave. Era más dura, más contenida. Como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por parecer normal. Mi hermano se colocó detrás de mí, cruzado de brazos. Abrí la puerta. Miguel entró con el ceño fruncido, mirando a mi hermano con desconfianza. ¿Pasa algo?, preguntó, intentando sonar casual. Yo crucé los brazos. Tú dime. Él me miró fijo. Supe, por la forma en que su rostro cambió levemente, que ya había descubierto mis movimientos. Cambiaste las claves. Susurró. Su mandíbula se tensó. Y las cuentas. Él entró a la sala. Apoyó las manos en la mesa y dijo con un tono bajo, pero cargado de tensión, ¿por qué hiciste eso? No respondí. No todavía. Él siguió. Anoche intenté transferir dinero y la cuenta estaba cerrada. Desactivaste mis accesos, y mi tarjeta adicional, y la conjunta. ¿Qué estás haciendo, Ana? Le sostuve la mirada, protegiéndome. Algo en sus ojos chispeó. No supe si era rabia, miedo o ambas cosas. ¿Protegiéndote de qué? Me acerqué un poco. ¿Tú sabes de qué? Él negó con la cabeza, con una risa corta. ¿Artificial crees que puedes dejarme así? ¿Crees que puedes simplemente borrar mi acceso? Sentí que la temperatura en la habitación bajaba. Mi hermano dio un paso adelante. Ella puede hacer lo que le dé la gana con sus cuentas. Miguel lo miró con desprecio. Esto es entre nosotros. Mi hermano no se movió. Si fueras un tipo decente, quizás. Pero tú no eres eso. Miguel apretó los dientes. Parecía contenerse a duras penas. Ana, dijo mirándome, tenemos que hablar a solas. No, respondí. No más conversaciones a solas contigo. Él parpadeó, como si no entendiera que ya no tenía poder sobre mí. Entonces su voz bajó un tono más. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, estoy rompiendo todo. Él golpeó la mesa con la palma abierta. Un golpe fuerte. Mi hermano se adelantó, pero levanté la mano para detenerlo. Miguel respiró hondo, intentando calmarse. Ana, necesito ese dinero. No fue una confesión, fue una súplica tensa, casi temblorosa. Y cuando un hombre que nunca se muestra vulnerable se quiebra así, no es amor, es desesperación. Me quedé quieta. Silencio absoluto. Miguel continuó. Estoy en problemas. ¿Y tú? Me dejaste sin nada. Finalmente su máscara había caído. Y la verdad que salió de su boca era más oscura que cualquiera de las mentiras que ya había escuchado. Problemas, dinero, accesos, desesperación, todo encajaba. Y la sensación que tuve fue clara, intensa, inevitable. Miguel no había vuelto a casa para hablar. Había vuelto porque me necesitaba, porque no tenía a quién más recurrir. Porque, sin mis cuentas, sin mis claves, sin mis recursos. Él ya no tenía salida, y ver esa desesperación en sus ojos confirmó lo que Clara me había advertido. Un hombre acorralado es peligroso, y Miguel estaba más acorralado que nunca. Miguel se quedó allí frente a mí, respirando rápido, como si estuviera atrapado en un espacio demasiado pequeño para su propio cuerpo.
Sus ojos iban de mí a mi hermano, de mi hermano a la puerta. Como si buscara una salida, como si todavía creyera que podía girar las cosas a su favor. Pero no. Ya no. Yo lo observaba en silencio, sin mover un músculo, sintiendo esa calma afilada que aparece cuando entiendes que no tienes nada más que perder y tampoco nada que demostrar. Él volvió a hablar, pero esta vez su tono cambió. Ya no era exigencia, ni manipulación, ni esa falsa ternura que usaba para confundir. Era una voz quebrada. Ana, necesito que escuches. Estoy en una situación difícil, más difícil de lo que piensas. Me reí, una risa corta, sin alegría. ¿Difícil? ¿Difícil como engañar a 3 mujeres al mismo tiempo? ¿Difícil como inventar historias para sacar dinero? ¿Difícil como usar a la gente que sí confiaba en ti? Su rostro se tensó, pero no respondió a eso. Caminó hacia la ventana como si necesitara aire y luego volvió hacia mí. Estoy metido en deudas, dijo finalmente, deudas grandes. Me quedé mirándolo, sin parpadear. No pregunté cuánto ni con quién. Sabía que, si seguía hablando, la verdad iba a revelar cosas más oscuras aún. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello, casi arrancándose el cuero cabelludo del nervio. Necesito dinero para salir de esto. Mucho dinero. Y yo no pude evitar sentir ese pequeño giro en el estómago. Una mezcla de asombro y rechazo. Entonces era eso. No había triángulo amoroso. No había confusión emocional. No había una crisis romántica. Había una estrategia, fría, calculada, sin un mínimo de humanidad. Miguel respiró hondo, como si se preparara para decir lo más importante. Yo sabía que podía contar contigo. Eres la única que realmente, antes de que terminara la frase. Levanté la mano. No voy a escuchar eso. No vas a usar la palabra amor ahora. No después de todo lo que hiciste. Él cerró la boca, apretando los labios. Ana, tú no entiendes. Necesito ese dinero para hoy. Hoy. Mi hermano dio un paso adelante. Pues te jodes. Así de simple. Miguel lo ignoró. Volvió a mirarme a mí, solo a mí. Como si él creyera que aún tenía algún poder sobre mis decisiones. Ana, por favor. Estás arruinando todo. No respondí. Solo lo observé. Cómo temblaban sus manos. Cómo sudaba. Cómo su respiración se aceleraba. Era el comportamiento de alguien que no estaba solo en problemas. Era el comportamiento de alguien aterrado. Completamente aterrado. Y la verdad comenzó a formarse en mi cabeza. Sí, lo que Clara dijo. Era cierto, él no estaba endeudado con un banco, ni con una tarjeta, ni con una financiera. No, era algo mucho peor. Era ese tipo de deuda que no se resuelve con una disculpa ni con un acuerdo. Era ese tipo de deuda que requiere movimientos desesperados. Me acerqué un poco, lo suficiente para que él sintiera que ya no podía huir con excusas. ¿Con quién te endeudaste, Miguel? Él apartó la mirada. No importa, importa. ¿Con quién? Se pasó la lengua por los labios secos. Ana, por favor, no hagas esto más difícil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba evadiendo por vergüenza. Estaba evadiendo por miedo. No solo. Miedo a mi reacción. Miedo real. Miedo físico. Miedo a la gente a la que él realmente debía dinero. Entonces lo dije. Lo dije sin temblar. Lo dije sin vacilar. Te endeudaste con gente peligrosa, ¿verdad? Su reacción fue la confirmación. No palabras. No un sí. Fue la forma en que bajó los hombros. El modo en que cerró los ojos como alguien que acaba de escuchar su propia sentencia. Sentí la temperatura bajar. Miguel volvió a hablar, pero ya no era el hombre frío, ni el amante mentiroso, ni el manipulador experto. Era un hombre quebrado. Ana, ellos no van a esperar. Necesito el dinero hoy. ¡Ay! Mi hermano soltó un insulto que retumbó en toda la sala. Yo permanecí quieta, con el corazón latiendo, pero la mente más clara que nunca. Miguel dio un paso hacia mí. Extiende la mano. Casi desesperado. Ana, si no me ayudas, ellos van a venir. Y entonces lo entendí por completo. No estaba desesperado porque yo lo había descubierto. Estaba desesperado porque yo era su última carta. Su último escudo. Su última salida antes de ser alcanzado por la gente que venía detrás de él. Le respondí despacio, con cada sílaba cayendo como un golpe preciso. No voy a darte dinero. Él palideció. No sabes lo que estás haciendo. Claro que sé. Te estoy dejando enfrentar lo que tú solo elegiste. Miguel dio un paso hacia mí, intentando imponerse, pero mi hermano se adelantó, bloqueándolo con el cuerpo. No te acerques a ella. Miguel lo miró, enfurecido. Pero había algo más en su mirada. Desesperación pura. No fue agresivo. Fue suplicante. Ana, ellos no van a perdonarme. Ya es tarde. Él abrió la boca para hablar, pero un sonido lo interrumpió.
3 golpes fuertes en la puerta. Mi corazón se detuvo. Mi hermano y yo nos miramos. Miguel se puso blanco, completamente blanco. No dijo una palabra, pero no hacía falta. Todos entendimos. Él no venía a pedir dinero, venía huyendo. Y los que tocaban la puerta no estaban allí para conversar. Los golpes en la puerta volvieron más fuertes esta vez, resonando como un trueno en medio del silencio que nos envolvía. Parecían no solo tocar la madera, sino golpear directamente mi pecho. Miguel retrocedió un paso, luego otro, como si su cuerpo actuara solo. Empujado por un terror visceral, mi hermano me miró con los ojos muy abiertos, y sin hablar, entendí lo que quería decir. No abras. Ni loca. Miguel respiraba entrecortado. Tenía las manos temblorosas, la mirada perdida. Parecía un animal acorralado, viendo cómo las paredes se cerraban sobre él. Tocaron una tercera vez, esta vez más lento, más pesado. Como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente lo que hacía. Como si quisiera anunciar que no tenía prisa, que ya sabía que Miguel estaba adentro. Mi hermano se acercó a la puerta de puntas, sin hacer ruido, para mirar por la mirilla. Apenas asomó el ojo. Su rostro cambió. No era confusión, no era sorpresa. Era esa expresión que uno solo tiene cuando ve algo que no esperaba ver tan pronto. Regresó hacia mí y habló en un susurro. Son 2, y no parecen amigos. Sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. Miguel tragó saliva, abrió la boca y dijo casi sin voz, no abras, por favor, no abras. Mi hermano lo fulminó con la mirada. ¿Qué hiciste, imbécil? Miguel no respondió. O quizás no podía. La puerta volvió a sonar, esta vez más suave. Un golpe seco, pero calculado. Un segundo después, escuchamos una voz grave, ronca, como si alguien hubiese fumado tabaco durante 30 años. Miguel abre la puerta. No era un pedido. Era una orden disfrazada de cortesía. Miguel retrocedió aún más, chocando contra la pared. Estaba pálido como un cadáver. Mi corazón martillaba en los oídos. Nadie se movió, nadie respiró. El silencio era tan tenso que parecía que el aire iba a quebrarse. La voz volvió a sonar. Miguel, sabemos que estás ahí, y sabemos que no estás solo. Mi hermano me tomó del brazo como para asegurarse de que yo no cometiera ninguna locura. Miguel me miró, como si yo pudiera salvarlo. Como si yo fuera su única salida. Pero ya era tarde, era demasiado tarde. Me arrepentí por un instante de haberlo dejado entrar. Pero así como ese pensamiento apareció, desapareció. Nada de lo que estaba pasando era culpa mía. El culpable estaba temblando frente a mí. Los golpes se detuvieron. El silencio se volvió aún más aterrador que el ruido. Miguel se tapó la cara con ambas manos. No, necesito irme. No puedes salir, dijo mi hermano con firmeza. Si abres esa puerta, estás muerto. Miguel levantó la vista, desesperado. Entonces ayúdame. Necesito esconderme. Sonreí, pero una sonrisa fría. ¿Esconderte? Después de todo lo que hiciste, ¿crees que voy a ayudarte a esconderte? Miguel avanzó un paso hacia mí, extendiendo una mano como si estuviera pidiendo agua en el desierto. Ana, por favor, ellos no van a esperar. Mi hermano interrumpió, pues deberías haber pensado en eso antes de arrastrar a mi hermana a tu desastre. Miguel perdió el control. Sus emociones estallaron de golpe. No lo entiendes, gritó, golpeando la mesa con el puño. Me van a matar. Y tú lo empeoraste todo. Lo señalé sin moverme. Lo empeoraste tú. Cada mentira, cada traición, cada manipulación. Esto es tuyo, no mío, no nuestro. Suyo. Él abrió la boca para responder, pero no llegó a hacerlo. Una sombra pasó por debajo de la puerta. Fue rápido, apenas un movimiento, pero suficiente para paralizarnos. Bajé la mirada. Era un papel, un sobre pequeño. Alguien lo había deslizado bajo la puerta. Mi hermano se acercó con cautela, lo recogió del suelo y lo abrió. Sacó un papel doblado. Lo leyó en silencio. Su expresión se endureció. ¿Qué dice? Pregunté. Él levantó la mirada hacia mí y luego hacia Miguel. Es para él. Miguel extendió la mano, temblando. Mi hermano no se la dio. Solo lo dejó caer sobre la mesa. Miguel lo tomó. Lo abrió con torpeza. Sus labios se movieron al leer, pero no emitió sonido. Su rostro se tornó aún más blanco. Se apoyó contra la pared como si las piernas le fallaran. Mi voz salió sin que yo lo notara. ¿Qué dice, Miguel? Él tardó unos segundos en responder. Su voz era apenas un susurro. Dicen que esta es mi última oportunidad. Una última oportunidad. Mi hermano frunció el ceño. ¿Para qué? Miguel levantó la mirada y me clavó los ojos, desesperados, vacíos, hundidos. Para recuperar el dinero que les debo.
Y, Ana, ellos creen que tú lo tienes. Sentí un golpe en el pecho. Un golpe que no vino de ninguna mano. Mi hermano maldijo entre dientes. Miguel dio un paso hacia mí, pero mi hermano lo bloqueó con el brazo. Ellos creen que tú tienes el dinero, gritó Miguel. Fuera de sí. Y si no se los das, van a entrar. Yo negué con la cabeza, incrédula. No tengo tu dinero, Miguel. No toqué un centavo tuyo. Nunca. Él se agarró la cabeza. Desesperado. No van a creer eso. En su mente, tú me sacaste todo. Y ahora vienen por ti también. Sentí un escalofrío helado recorrerme de pies a cabeza. Todo se volvió claro. Perfectamente claro. Él no solo estaba huyendo. Él no solo estaba desesperado. Él no solo estaba acorralado. Había arrastrado mi nombre a su deuda. Me había usado, incluso sin mi dinero, como excusa, como carnada, como escudo. Y ahora, aquellos hombres que lo buscaban, también me buscaban a mí. No porque yo les debiera algo, sino porque Miguel los había llevado a creer que yo tenía lo que era suyo. Y de pronto, entendí algo más, algo que me heló la sangre. Miguel no había venido a pedirme ayuda. Miguel no había venido a confesar. Miguel había venido a esconderse detrás de mí. Y los hombres detrás de la puerta ya no iban solo por él, ahora venían por los dos. El silencio después de esa revelación fue tan profundo que sentí que podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos. No sabía si era miedo, rabia o incredulidad lo que me recorría. Pero había una cosa clara dentro de mí. Miguel no era solo un traidor, no era solo un mentiroso, no era solo un cobarde. Era alguien capaz de hundir a cualquier persona con tal de salir él a flote. Incluso a mí. Incluso después de todo. Miré su rostro, pálido, deformado por el pánico, lleno de esa súplica desesperada que ya no me movía nada por dentro. Él había decidido arrastrarme con él para salvarse, incluso sabiendo que yo no tenía nada que ver con su desastre. Mi hermano dio un paso hacia él, con los puños cerrados. ¿Les dijiste que ella tenía el dinero? ¿Estás enfermo? Miguel retrocedió, levantando las manos como si eso pudiera detener la furia que veía venir. No tenía opción. Gritó. Me estaban presionando. Necesitaban una garantía. Dijiste mi nombre, Miguel, dije sin levantar la voz. Dijiste mi nombre como si yo fuera tu escudo. Como si yo fuera tu salida. Él abrió y cerró la boca varias veces. Pero ninguna palabra salió. Mi hermano lo tomó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Si tocan a mi hermana por tu culpa, te juro que lo detuve. Suelta. Mi hermano respiró hondo. Apretó los dientes y finalmente lo soltó. Miguel se deslizó por la pared, cayendo sentado en el suelo, temblando. Alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez fueron 2 golpes secos, más suaves, pero aún más amenazantes, como si la paciencia del otro lado se estuviera agotando. Miguel murmuró algo que nos congeló a los dos. No se van a ir. No sin el dinero. Mi hermano me miró. Su expresión era una mezcla de protección, miedo y decisión. Necesitamos llamar a la policía. Miguel negó con la cabeza de inmediato. No, no puedes. Ellos tienen a alguien dentro. Si los llamas, sentí un nudo en el estómago. Dentro. ¿De dónde? Miguel no respondió de inmediato. Se cubrió la cara y su voz salió quebrada. Dentro del banco. Dentro del edificio. No sé gente que les informa. Comencé a sentir que el aire se volvía más denso alrededor de mí. ¿Me estás diciendo que estas personas tienen conexiones? ¿Dónde? ¿Pueden rastrear movimientos, llamadas, alertas? Miguel asintió. Y tú cerraste todas las cuentas. Ellos creen que tú las tienes, que yo te las di a ti. Supe entonces que no había salida fácil. No podía abrir la puerta. No podía llamar a la policía, no podía mover dinero que no tenía. No podía demostrar nada a hombres que ya habían dibujado su propia versión de la realidad. Era como estar atrapada en un laberinto cuyos muros se movían según la desesperación ajena. Mi hermano se acercó a mí, bajando la voz. Ana, tenemos que salir de aquí. No por la puerta, dije. No, él asintió. Por la ventana. Vivíamos en un 3er piso. No imposible, pero tampoco seguro. Sin embargo, era nuestra única opción. Miguel los escuchó y negó frenético. No puedo saltar. No voy a saltar. No podía ayudarme ni en su propia desgracia. Mi hermano lo ignoró, fue al cuarto. Tomó sábanas y empezó a anudarlas. Escuché movimientos afuera del departamento, voces bajas, pasos lentos. Ellos no se iban. Me acerqué a la ventana. Miré hacia abajo. El callejón lateral estaba vacío. 3 pisos. Una caída dolorosa, pero no mortal. Al menos para nosotros. Para Miguel era otra historia. Mi hermano volvió con las sábanas anudadas.
Las aseguró al radiador metálico y me miró. Tú primero. No dije nada. Sabía que él tenía razón. Pero antes de subir a la ventana, escuché algo en la puerta. No eran golpes. Era otra cosa. Un sonido metálico. Como si alguien estuviera hurgando la cerradura. Mi sangre heló. Están entrando. Dije. Mi hermano empujó a Miguel hacia la ventana. Tú sigues, rápido. Miguel se aferró al marco. No puedo, no quiero, no voy a de pronto. La cerradura hizo un clic seco. Final, la puerta comenzó a abrirse, lentamente, como en una pesadilla. Como si el tiempo se estirara. Mi hermano me tomó del brazo y prácticamente me empujó hacia la ventana. Ana, baja ya. Escuché la puerta abrirse del todo. Pasos entrando, un silencio denso, y una voz profunda, conocida por mí solo por el miedo que provocaba. Buenas tardes. Miguel, finalmente te encontramos. En ese instante, Miguel dejó de temblar, dejó de hablar, dejó de suplicar. Simplemente dejó de ser. Se giró lentamente, enfrentando a los hombres que acababan de entrar. Uno de ellos dio un paso adelante y lo miró con una calma que me heló por completo. ¿Vas a invitarnos a pasar? Mi hermano gritó mi nombre. Yo salté, caí duro, rodé por el suelo. Sentí un golpe en la pierna, pero estaba viva. Mi hermano saltó detrás de mí. Miguel no. Miguel se quedó adentro. Era él o nosotros, y él ya había elegido. Mientras corríamos por el callejón, escuché el sonido de la puerta cerrándose de nuevo. Un golpe. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Nunca volví a ver a Miguel. Nunca supe qué pasó exactamente después de que cerraron esa puerta. Lo único que supe por las noticias semanas después fue que un apartamento fue encontrado vacío, sin señales de pelea, sin señales de fuga. Solo vacío, como si el hombre que vivió allí nunca hubiera existido. Clara desapareció de las redes. La tercera mujer también. Yo cambié de número, de cuenta, de dirección. Con el tiempo, dejé de sentir miedo, dejé de sentir rabia, dejé de sentir culpa. Y entendí una verdad que me acompañará toda la vida. No siempre escapamos de un peligro cuando corremos. A veces escapamos cuando dejamos de ser la solución del desastre de alguien más. Y a veces, la persona que creíamos amar era, sin saberlo, la sombra que nos mantenía en peligro. Yo no perdí a Miguel esa noche. Me salvé de él, y de todo lo que traía detrás. La policía nunca llamó, nadie me buscó, nunca golpearon mi puerta, nunca recibí un mensaje. Y un día, sin darme cuenta, comencé a respirar otra vez como antes. Solo entonces entendí la reviravolta final. Mientras Miguel pensaba que yo era su salida, yo ya me estaba convirtiendo en mi propia salvación. Y esa fue la última vez que permití que alguien usara mi nombre como su escudo.